Estamos en una serie de programas de encuentro de padres sobre un tema muy importante que es el desarrollo del carácter de los niños, de los hijos, y cuál es el rol de los padres, de las madres en ese proceso. Para hablar de eso está con nosotros la doctora Donna Habenicht. Ella es psicóloga clínica con especialidad de niños. Sus estudios incluyeron la educación religiosa de los niños. Ella fue profesora de la Andrews University, una muy conocida universidad de Estados Unidos. Y ahora, después de su jubilación, está trabajando para ayudar a nosotros, los padres, las madres, con seminarios y encuentros como este. Además de esto, es profesora emérita de Psicología Educacional y Aconsejamiento. Bueno, ella es también la autora de este libro muy interesante, 10 valores cristianos que todo niño debería conocer. Es una guía práctica para las familias. Pero también quiero mostrar este otro, Conducción del Niño. Este libro hablamos en todos los programas del Encuentro de Padres. Es un libro clásico, importante para tener en casa para los padres que tratan en serio de la educación de sus niños. Y hoy vamos a hablar del preparo para la adolescencia. ¿Qué otras formas, doctora Habenicht, tenemos nosotros para edificar el carácter, además de las que ya hablamos en los programas anteriores? Podemos edificar el carácter en la forma que Jesús lo hizo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él usaba preguntas. Le gustaba muchas preguntas. Le gustaba hacer preguntas. Y a veces la gente ni se atrevían a contestar sus preguntas. Es bueno porque las preguntas nos hacen pensar. Eso mismo. Por eso edifican el carácter. Porque el acto de pensar edifica el carácter. Si los pensamientos son pensamientos que edifican, por supuesto. Claro. Así que es importante que nosotros usemos el acto de pensar para edificar el carácter. Sí. Vamos a tomar como un ejemplo a corregir algo que el niño ha hecho usando preguntas. Y en este ejemplo tenemos un muchacho, digamos de 8, 9 años de edad, y en la casa de él había una regla. La regla era que no se jugaba a la pelota dentro de la casa. Oh, mi madre gustaba de esa regla también. Sí, también, eso mismo. Todas las madres gustan de esa regla. Y un día, mamá oyó un ruido terrible, como que algo caía y se rompía. Salió corriendo para la sala y ahí estaba su lámpara favorita de cristal en el piso en, como se dice, 20,000 pedazos. Y al lado estaba el fútbol. La reacción natural es enojarse. Eso mismo, la reacción natural es enojarse. Pero si uno va a corregir usando el acto de pensar, entonces ella mira a su hijo y le dice, ¿qué hiciste? Lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva, ¿qué hicieron? En el Edén. Eso mismo. Al hacerle esta pregunta, para él contestar la pregunta, tiene que admitir lo que estaba haciendo. Ahora, cuando se usan preguntas en esta forma, uno tiene que tener mucho tiempo y no tener ningún apuro. Esperar que el niño responda, sin apuro cualquiera. No se avanza a la siguiente pregunta hasta que hay la contestación a la primera. Bueno, vamos a decir que entonces el nene dice, eventualmente, el nene dice, estaba jugando al fútbol. Ya él sabe que no debiera haber estado haciendo. Entonces, la mamá dice, ¿cuál es nuestra regla acerca de jugar fútbol en la casa?
Por eso es muy importante que los padres, como dijiste en un programa anterior, los padres se anticipen y pongan las reglas antes que las cosas pasen. Claro que sí. Porque una regla después que pasó no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, después que él admite que hay una regla que no debieran jugar la pelota en la casa, entonces la tercera pregunta que la mamá hace es, ¿qué harás ahora? Muy difícil. Es una pregunta difícil. Muy difícil. ¿Qué harás ahora? Arreglar es imposible. No puede arreglar esa lámpara. Y él quizás eventualmente, piensa mucho, eventualmente dice, bueno, puedo limpiar lo que hay aquí. Y mamá quiere enseñarle. Y dice, ¿qué más puedes hacer? Ella quiere que él diga, debo ganar dinero para reemplazar la lámpara. ¡Qué bueno! Es lo que debiera suceder. ¿Qué más pueden los y entonces, padres bueno, hacer? hay una pregunta más, hay 4 preguntas. Oh, disculpa. Hay 4 preguntas. Y entonces, la última pregunta es, ¿qué vas a hacer en el futuro? Plan. Por supuesto, no voy a jugar, etcétera ya. Y entonces, si uno tiene la paciencia, hay que tener paciencia para usar este método, pero es un método sumamente efectivo. Es necesario dominio propio. Y ahí me encanta ver que el centro, el enfoque no está en el enojo de la madre, sino en las acciones futuras del hijo. Eso mismo. Así, porque a veces los hijos vienen que la reacción de la madre es por su enojo, porque fue ofendida, su honor, sus cosas. Y la madre no está preocupada con el hijo o con la hija, sino con sí misma. Eso mismo. Así es muy interesante este método. No se usa para todas las cosas ni todos los días. Claro. Pero en ocasiones especiales es un método muy, muy efectivo. Muy efectivo. Y así, ¿qué más pueden los padres hacer para preparar a los hijos para la adolescencia? Que algunos temen mucho ese periodo de adolescencia. Sí, por supuesto. Una de las buenas actividades entre esos años es actividades de servicio. Eso prepara para la adolescencia. La familia puede hacer actividades de servicio juntos, cosas así. Ahora, pero hay que adelantarse, hay que hacer su propaganda para temprano. ¿Cómo es eso? Quiero decir que uno tiene que preparar para la adolescencia. Haga su propaganda temprano. Un carácter moral fuerte es una gran bendición durante toda la vida. Sí. Hemos dicho antes. Y hay que adelantarse a preparar. O sea, mi mamá me decía con frecuencia, ahora cuando tú sales para ir a la academia, anticipando lo que iba a suceder en mi vida en el futuro. Así que antes, comenzando por lo menos a los 9 años, quizás los 10, algunos niños de 10 hoy día ya son adolescentes. Así que quizás hay que comenzar a los 8 y 9. Pero hay que discutir, dependiendo de la madurez del niño, hay que discutir, por ejemplo, de antemano, los cambios físicos en el cuerpo que van a suceder para que estén preparados, tanto las niñas como los muchachos. A discutir y a tener charlas acerca de cómo escoger buenos amigos para que aprendan de antemano cómo ser un buen amigo. Y los niños que son más tímidos, hay que practicar mucho cómo ser un buen amigo. Practicar
Y ahí sí hay dicen y todo eso. Hermanas, se puede practicar ya en casa. Es en el casa. beneficio del hijo que no es único. Sí, eso mismo. Y también a practicar cómo responder, cómo manejar la presión de los pares, de los compañeros. Porque eso solamente aumenta. Historias como la de Daniel, por ejemplo, de José, pueden ayudar en eso. Eso mismo. Anticipar lo que va a suceder. Cuando aprendes a manejar esto y esto y esto y esto. Cuando elijas una carrera, esto y esto y esto. Cuando tienes suficiente edad para ser una niñera. Discutir esas cosas. ¿Cuándo tienes suficiente edad para tener un trabajo, para trabajar después del horario del colegio? Todas esas cosas están anticipadas. Se discuten bien en ese momento, porque la adolescencia es como cruzar un río de un lado al otro lado del río. Es un río con una corriente muy fuerte. Cuando el niño llega a la adolescencia, su cuerpo le empuja a ese río. Es demasiado tarde para lecciones en natación. Esas lecciones hay que hacer antes, por eso estoy diciendo anticipar. En esos momentos antes, cuando son más jóvenes, se escuchan. Ya cuando son adolescentes, ya escuchan difícil. Muy poco. Más los amigos y todo lo demás. El grupo. Ahí está la cosa, ¿ves? Así que piénselo bien, hay que dar las lecciones, las enseñanzas, las discusiones, cuando están todavía aquí en este lado del río. Para que cuando salten, brinquen al río para hacer el cruce de la adolescencia, ya tienen esto en su mente. Y una pregunta más, no sé si se puede hacer en ese programa o en el siguiente, pero los padres que no tienen hijos adolescentes todavía, ¿siempre un adolescente será rebelde? No siempre. Depende de su personalidad. Depende del fundamento que han puesto antes en su carácter, de lo que ha aprendido. Depende de la situación de su familia. Si los padres están en medio del divorcio cuando él entra a adolescencia, le va a ser muy difícil. Así que hay esas cosas que afectan la personalidad y el fundamento del carácter que han puesto anteriormente. Generalmente, si el fundamento era fuerte en los años preadolescentes, en la adolescencia van a haber algunos días no de los mejores, pero no va a haber una tragedia. Alabado sea Dios. Hay esperanza. ¿Y qué rápido consejo puedes dar a algún padre que se da cuenta ahora que no hizo lo que debería haber hecho? Y eso sucede muchas veces. Pero ahora quiere hacer algo. Claro, ahora ¿Sí quiere se puede hacer todavía? Se puede hacer todavía, porque con Dios no hay ninguna situación imposible. Le va a costar más esfuerzo y quizás más tiempo, pero con Dios nada es imposible. Se puede comenzar hoy, no tarde para mañana. Qué bueno. Así, muchas gracias, doctora Habenicht. Gracias por tu presencia en nuestro programa de hoy. Creo que Dios te ha hablado sobre la importancia de hacer tu parte como padre, como madre. Claro, nosotros sabemos que somos débiles, necesitamos de algo sobrenatural, de fuerza de Dios, y vamos a buscar eso también juntos. Así que no te olvides ahora de responder con tu grupo las preguntas para este programa, que pueden ser bajadas de nuestro sitio en la internet. Y lo más importante, también no te olvides, que es
el momento de oración por los hijos. Orar por los hijos es traer la presencia de Dios, de los ángeles. Es una ayuda que es más que natural, es sobrenatural. Así que nos vemos pronto en el programa siguiente. Te invito para estar con nosotros nuevamente y nos despedimos ahora. Hasta luego, nos vemos pronto.